Vamos a ver lo que es el diodo Zener. El diodo Zener funciona como cualquier otro diodo. Esto quiere decir que tiene polaridad. Cátodo y ánodo. Cátodo su polo negativo y ánodo su polo positivo. El diodo Zener podemos conectarlo de dos formas, polarización directa o polarización inversa. En polarización directa funciona como cualquier otro diodo, permitiendo el flujo de corriente hacia el consumidor. La característica principal de este diodo es en polarización inversa. Para permitir el flujo de corriente necesitamos romper cierta tensión de ruptura del diodo Zener. Esta tensión la podemos observar. Una característica principal entre un consumidor y el diodo Zener es que si conectamos estos en paralelo, tanto el diodo Zener como el consumidor deben tener la misma tensión, y esta tensión tiene que ser la tensión de ruptura de nuestro diodo. Por medio de un programa vamos a ver el funcionamiento de un diodo Zener tanto en polarización directa como en polarización inversa. Vamos a observar un circuito con un diodo Zener. El diodo Zener funciona como cualquier otro diodo en polarización directa. Permite el paso de corriente hacia nuestro elemento, en este caso un foco, y una característica principal de este diodo es que gasta hasta 0.7 voltios de tensión para su funcionamiento y el resto de voltaje pasa hacia nuestro foco. Como podemos ver, cerramos el circuito y nuestro diodo está consumiendo 0.5 de voltaje y el resto de voltaje pasa hasta el foco. Vamos a observar un circuito con un diodo Zener en polarización inversa. La característica de este circuito es que necesitamos el suficiente voltaje para permitir el paso de voltaje hacia nuestro elemento, en este caso un foco. Tenemos una batería de 10 voltios y el diodo Zener de 5.1 voltios. Esto quiere decir que necesitamos más de 5.1 voltios para permitir el paso de corriente hacia nuestro foco. Como podemos ver, el circuito está cerrado, los 5.1 voltios se quedan en el diodo y el resto de voltaje pasa hacia nuestro foco. Cuando no se tiene el suficiente voltaje, este diodo no permite el paso de corriente y no se enciende el foco. Vamos a ver lo que es el diodo. El diodo es un componente semiconductor que, cuando se cumplen ciertas características, permite el paso de corriente en un solo sentido. Esto quiere decir que posee polaridad, como se explicó anteriormente. Existe lo que es la polarización inversa y la polarización directa. En la polarización directa, el diodo permite el paso de corriente hacia el elemento, en este caso un foco, para que funcione, mientras que en polarización inversa, el diodo se opone al paso de corriente y no permite que, en este caso, el foco se encienda. Como pueden observar, al oprimir nuestro interruptor, permitimos el paso de corriente, el cual pasa por el diodo de polarización directa y se enciende el foco. En polarización inversa impide el paso de corriente y este no se enciende. Ahorita vamos a ver lo que es un circuito regulador de tensión. Para esto necesitamos lo que es una resistencia y un diodo Zener. Regulamos la tensión a través de la tensión de ruptura del diodo Zener. Como podemos ver, esta tensión es de 4 voltios. Esto quiere decir que en paralelo el consumidor debe tener el mismo voltaje de ruptura que el diodo Zener. Vamos a realizar esta comprobación. Al cerrar el circuito, como podemos observar, el consumidor tiene el mismo voltaje
que el voltaje de ruptura del diodo Zener, y esto es un circuito regulador de tensión. Vamos a ver lo que son los transistores. Los transistores son un semiconductor, el cual es conocido como un interruptor electrónico. Este transistor se compara con un relé, pero a diferencia del relé, la velocidad de funcionamiento del transistor es mucho mayor que un relé, puesto que un relé es un interruptor mecánico. En la industria automotriz, el transistor es muy usado en lo que son módulos y actuadores. Esto lo podemos ver claramente en los sistemas de inyección de un vehículo. Algunas características principales de los transistores es la corriente máxima de funcionamiento y la tensión máxima de funcionamiento. Para conocer correctamente el funcionamiento de los transistores, tanto NPN y PNP, vamos a usar el mismo programa que usamos anteriormente para conocer cómo a través de un pulso, ya sea positivo o negativo, hacemos funcionar estos transistores. Aquí podemos observar un circuito con un transistor NPN, es decir, que necesita de un pulso positivo para su funcionamiento del consumidor. En este caso va a ser un foco. Como podemos observar, activamos lo que es el consumidor, y mientras no exista el pulso positivo, el consumidor no se va a encender. Al generarse el pulso, el consumidor se activa y procede a su correcta función. Esto quiere decir que el pulso positivo entra a la base del transistor NPN para su funcionamiento, como se explicó anteriormente. Vamos a ver un circuito con un transistor PNP. ¿Qué quiere decir PNP? Quiere decir que controlamos lo que es un pulso negativo. La condición para que funcione un transistor es que exista un pulso de activación en su base, para así activar cualquier otro consumidor. Como podemos ver, activamos o ponemos en contacto el consumidor que vayamos a usar, pero mientras no exista el pulso negativo, este no va a funcionar. Una vez que se activa lo que es el pulso negativo, este consumidor funciona. ¿Qué es lo que nos permite los transistores? Es generar pulsos intensos a altas frecuencias mucho más rápido que un relé. Es como decir un relé electrónico, a comparación del relé normal, que es mecánico. Vamos a hablar sobre el circuito integrado 5.5, o también conocido como generador de pulso 555. Este es un dispositivo muy estable, generalmente utilizado para la generación de señales de pulsos, y se puede encontrar en dos presentaciones: el encapsulado y el DIP, como podemos ver aquí en la imagen. Estos dos circuitos integrados cuentan con 8 patas. También en su interior se encuentran 23 transistores, 2 diodos, 12 resistencias, y puede operar con tensiones de alimentación desde los 4.5 voltios hasta los 18 voltios, y puede manejar corrientes de salida hasta de 200 miliamperios, lo que es suficiente para controlar algunos dispositivos eléctricos y que encontramos en lo cotidiano y también en su funcionamiento. En este momento les voy a describir cada uno de los pines que tiene el 555. Por ejemplo, el pin número 1 es el GND y es el polo negativo de alimentación, generalmente el que va a tierra, o conocido también como masa. Normalmente 2 o pin número 2 es el de disparo, es en donde se establece
el inicio del tiempo del retardo si el 555 es configurado como monoestable. También normalmente 3 o pin número 3 es el de salida. Y aquí en este pin veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté conectado como monoestable o estable, o cualquier otra manera. Normalmente 4 o pin número 4 es el de reinicio. Si se pone a un nivel por debajo de los 0.7 voltios, pone el pin de salida a nivel muy bajo. Si por algún motivo esta patita no se utiliza, hay que controlar la alimentación para evitar que el temporizador se reinicie. La patita número 5 o el pin número 5 es el control del voltaje. Cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patita puede variar casi desde menos 1.7 voltios hasta 0 voltios. El pin número 6 es el umbral. Es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la salida a nivel bajo. El pin número 7 es el de descarga, utilizado para descargar con efectividad condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. El pin número 8 o el voltaje de alimentación es la patita donde se conecta el voltaje de alimentación, que va desde 4.5 voltios a 16 voltios. Entre las características importantes del generador de pulso 555 tenemos la temperatura, el voltaje de alimentación, el consumo de corriente y el voltaje de salida. Entre la temperatura tenemos que puede resistir de menos 55 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. El voltaje de alimentación va de 4.5 voltios a 18 voltios. El consumo de corriente va desde los 3 miliamperios a los 5 miliamperios. Y como característica de voltaje de salida tenemos que tiene un voltaje de 3. En esta ocasión les vamos a hablar sobre las baterías híbridas, específicamente del Toyota Prius. Esta batería es capaz de generar 500 voltios de corriente directa. Esta batería sirve para alimentar al motor eléctrico, al cual se le puede decir que cuenta con dos motores internos eléctricos, también conocidos como motogeneradores. Este motor tiene un motor de combustión interna que utiliza un ciclo llamado Kickstone, que utiliza una compresión variable, más no un motor de ciclo Otto, que conocemos que utiliza los 4 ciclos. Este vehículo tiene dos motores, como les dije anteriormente, conocidos como motogeneradores o también MG1 y MG2. El MG1 está conectado al cigüeñal y se encuentra en descompresión, y el MG2 está conectado directo a las ruedas y es el motor eléctrico. Estos motores eléctricos de las baterías híbridas son motores trifásicos. Al ser trifásicos necesitan tener un método de seguridad. Este método de seguridad es llamado jumper, como podemos ver en imagen, y no es más que un fusible que está hecho en una especie de puente, que hay que siempre tenerlo desconectado al momento que estamos manipulando este tipo de baterías. Esta batería híbrida cuenta con baterías pequeñas que contienen varias celdas con 28 baterías en total. La batería totalmente cargada tiene alrededor de 220 voltios, que al dividirlos para las 28 baterías internas nos da un valor alrededor de 7.85 voltios. Este valor viene a ser un valor real por cada una batería que se encuentra dentro. Y este tipo de baterías son conectadas en serie con 3 relés. En este caso el ML1, ML2 y ML3. El ML1 es para poner al sistema a masa. El ML2 tiene un hall de 3 cables que verifica la corriente del sistema y una vez verificada manda una señal al ML3. El ML3 se conecta cuando el sistema se encuentra en buen estado y está dispuesto a funcionar. También cuenta con sensores de temperatura. En este caso son 3 sensores que se les puede ubicar en diferentes partes.
Por lo general se los ubica a estos sensores en la parte de adelante donde cuenta un generador, las cuales van a recetar, estos sensores van a recetar el ambiente frío y no va a generar ninguna señal a la eco. Esta vez les vamos a hablar sobre el procesador. El procesador es una memoria que es la encargada de tomar las decisiones y realizar los respectivos cálculos para que funcione en óptimo estado la eco. Dentro de los tipos de memoria tenemos las DIL de 28 a 32 pines, las PLCC de 32 pines y las SOP de 44 pines. Tipo de memoria DIL de 28 a 32 pines. Fue usada en motores de inyección electrónica en el año de 1992. Tiene una muesca en la parte superior en la cual nos indica el orden de sus pines. También cuenta con una ventana en la parte media en la cual nos sirve para borrar los datos internos de su memoria por medio de rayos ultravioletas. Memorias tipo PICE o PLCC pueden llegar a tener de 32 a 48 pines. Estas van envueltas alrededor de su cuerpo, este tipo de pines. Son de montaje superficial y van conectadas directamente a la placa madre. Vamos a ver lo que son las memorias tipo SOP. Estas memorias en lo general tienen 44 y 48 pines. Estos pines van alrededor de todo el cuerpo de la memoria. Estas memorias también son de tipo flash. Esto quiere decir que nos permiten borrar y grabar información las veces que nosotros queramos. Estas memorias no se dañan con facilidad y el modo de grabarlos o borrar la información es de forma eléctrica, es decir, usando un software y un programador. Una característica principal de las memorias es que, sin importar el tipo que sea, ya sea SOP, PLCC o DIL, estas memorias se pueden montar y desmontar fácilmente de la placa. Lo único que se debe de hacer es retirar el estaño de cada pin para desoldarla completamente. En el video podemos observar este proceso. Como dato adicional de las memorias, hay que tener en cuenta para la elección de una memoria dos parámetros importantes: la corriente máxima de funcionamiento y la tensión máxima de funcionamiento. Esto quiere decir cuánto amperaje soporta y a qué tensión puede funcionar estas memorias. Las memorias soportan grandes cantidades de temperatura, es decir, altos niveles de temperatura, puesto como pueden observar, es necesario calentar un cautín para desoldar estas memorias. Y para que estas memorias no se dañen, tienen lo que son resistencias térmicas en cuanto a sus pines y en cuanto al cuerpo de la memoria en sí. Tenla aquí, Julián, siéntala así para poder hacer presión. Eso, ahí sí puede sacar.
Me rompiste una, creo. Una creo que se fue. ¿Qué está confiando? Como se puede observar, se ha retirado completamente la memoria de la placa, desoldando sus pins.